días, mis hermanos. La gracia de Dios esté con ustedes siempre. Bienvenidos todos. Gloria al Señor porque, bueno, hoy la iglesia está un poco concurrida. Alabado sea el Señor. Qué bueno cuando los corazones están dispuestos, ¿no? A venir a escuchar la palabra del Señor y a gozarnos en su presencia en adoración espiritual. Alabado sea el Señor. Bienvenidos todos. Bueno, mi hermana Luisa Torres, que hoy nos acompaña. Gloria al Señor. Hoy va a estar escuchando palabra de Dios y esperemos, bueno, que todos nos gocemos en este mensaje de hoy. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, nosotros hemos venido estudiando el Evangelio de Juan y hoy estamos ya prácticamente finalizando el capítulo 5. Bien, hoy nosotros vamos a estar conociendo 5 razones apegadas a nuestro principio que se encuentra en el capítulo 20 de nuestro Evangelio, versículos 30 y 31. Bueno, abran sus Biblias en el capítulo 5. Hoy vamos a estar estudiando la palabra del versículo 37 al 40. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y luego continuaremos para desarrollar nuestro mensaje de hoy. Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 37. Dice Jesús: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios, de amor, de misericordia y de justicia, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de profundizar en tu hermosa palabra, Señor. Las hermosas escrituras poderosas que penetran hasta los tuétanos de nuestros huesos, hasta dividir el alma del espíritu, Señor, y ponernos en absoluto orden para contigo, Señor, en esa relación continua contigo. Te pido me uses, Señor, y me des palabras sencillas para explicar este mensaje, y a mis hermanos les des discernimiento, como a mí también, para entender estas verdades bíblicas, estas razones, oh Señor, que acompañan al principio que tú nos has dado para que conozcamos las razones del por qué debemos creer en tu Hijo amado Jesucristo, por qué debemos creer que Él es tu Hijo, Señor, que Él es el Cristo, el que vino a redimirnos de nuestros pecados. Dejo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Es necesario recordar, nosotros estamos estudiando este libro. Este es un libro narrativo y todo libro narrativo se constituye en episodios. Los estudios nosotros los extraemos por episodios. Bien, cada episodio tiene una trama y cada trama tiene un problema, tiene un tratamiento y tiene un resultado. El problema que nosotros encontramos acá, del cual Jesús está tratando, es que los fariseos querían matar a Jesús, versículo 18. Ahí lo podemos ver. Ellos querían matar a Jesús porque Jesús había hecho un milagro en el día de reposo. Pero el problema más grave no es este. El problema era que Jesús decía que Dios era su propio Padre, lo cual lo hacía igual a Dios. Estos fariseos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo, porque decir que Dios era su Padre era hacerse igual a Dios. Y alabado sea el nombre del Señor, porque Él nunca les mintió, Él siempre les dijo la verdad de frente. Que ellos no lo quisieron aceptar fue otra cosa, pero Jesús dijo lo que Él era. Él estaba manifestando su deidad. Y ese es el problema por el cual querían matar a Jesús. Ahí tenemos el problema. El tratamiento, entonces, comienza Jesús a argumentar con ellos desde el versículo 19. Empieza Jesús a confrontarlos a ellos. Hemos venido entonces nosotros conociendo las razones en esta confrontación que Jesús tuvo con los fariseos. Mis amados hermanos, la semana pasada nosotros profundizamos desde el versículo 30 al versículo 36. Hoy nosotros vamos a continuar profundizando y conociendo el tratamiento que Jesús le dio a estos fariseos desde el versículo 37 al versículo 40. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos,
tenemos entonces la pregunta para continuar conociendo las razones. ¿Por qué debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí tenemos, ya vimos el problema, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo para nosotros otra vez seguir remembrando, repasando esta primera razón que ya la hemos visto en varios encuentros atrás. Bien, versículo 18, dice la palabra del Señor. Por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí tenemos la primera razón, porque Él lo afirma. Aquí lo podemos ver clarito, ¿verdad? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nuestros ojos deben detenerse en la asombrosa dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús llama a Dios su propio Padre, las mentes entenebrecidas de los líderes judíos captaron de inmediato el peso de sus palabras. Ellos entendieron claramente que Él estaba diciendo que Él era Dios. Y alabado sea el nombre del Señor, porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa que Él sea el Hijo de Dios? Significa que Él es Dios. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 3, nos dice, ¿verdad?, que Él es el creador de todas las cosas. Versículo 1:1, capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios, mis hermanos. Alabado sea su nombre. Y ha creado todas las cosas y ese verbo se hizo carne. Cuán glorioso es el Señor. Ahora, estos judíos estaban muy molestos porque Jesús decía que Él era Dios. Ellos no le creían. Y lo mismo pasa hoy en día. Hay unos que creen en Jesús, otros que no creen en Él. Si Jesús afirma que Él es el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para refutar o para no creerle al Creador que, mira, ve, al que ha creado todas estas cosas, los árboles, el aire que tú respiras, el que te mantiene en pie porque Él es el sustentador de la vida? Él da la vida y la sustenta. ¿Quiénes somos nosotros para no creer en su afirmación? Muchos decimos creer, sin embargo, llevamos nuestra vida demostrando que de verdad no le hemos creído. ¿Cómo nosotros debemos tener a Jesús como a nuestro Dios? Porque Él es nuestro Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, debemos llevar nuestra vida en adoración espiritual a Jesús, con un corazón inclinado. Entonces, ¿es Jesús tu Dios o es Jesús solamente una figura en tu mente? Como tenían en los tiempos paganos los pueblos a sus ídolos. Ellos preferían adorar a un ídolo y no adorar al Dios vivo. Porque al ídolo, ese ídolo no piensa, ese ídolo no habla, ese ídolo no hace nada. Ellos podían hacer lo que les daba la gana. Pues el que tiene a Jesús en su mente y en su corazón de esta manera, lleva su vida viviendo como quiere, de verdad no le adora y de verdad no es su Dios. Más bien, esa persona es su mismo Dios, porque no tiene a Jesús en adoración, no lo adora, no le obedece. Y la adoración se demuestra en la obediencia. ¿Ok? Entonces, debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque Él lo afirma. Pasemos al punto número 2. ¿Por qué debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios? Punto número 2, porque el Padre lo envió al mundo. Porque el Padre lo envió al mundo. Ahora, ¿por qué el Padre lo envió al mundo? Aquí tenemos la razón claramente. Si nosotros analizamos las Escrituras, el Padre envió a Jesús al mundo para que creamos en Él. ¿Cuál es el propósito del libro? Y estas cosas, o sea, estas señales, ¿se han escrito para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, el Padre envió a Jesús al mundo para que nosotros creamos en Él y que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, aquí, mis hermanos, Jesús nos recuerda que Él no vino por accidente, Él no vino como un acto de magia para venir a sorprender a los demás, para nosotros ver sus obras de magia. No, mis hermanos, en absoluto. Él es el enviado del Padre. Y esto es algo que los judíos no entendían. No lo entendían ni lo querían entender. Pero Dios envió a su Hijo
al mundo, ¿para qué? Para llevar a cabo su obra redentora. Gloria al Señor. El Padre Celestial miró con compasión. ¿A quién miró con compasión? A una raza que andaba perdida, a un poco de ovejas perdidas que pertenecen a su reino celestial. Pero para sacarlo de esa perdición, mis hermanos, Él envió a su Hijo Jesucristo para poder rescatarnos de la perdición, del pecado, de la muerte, del infierno. Gloria al Señor. El envío de Jesús es la prueba máxima, mis hermanos, de que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, porque si Él quisiera la muerte del pecador, Él jamás hubiese enviado a su Hijo amado Jesucristo. Gloria a Dios. Si el gran Dios del universo, mis amados hermanos, se tomó la molestia de enviar a ese embajador glorioso que da vida eterna, dará la espalda a semejante muestra de gracia. No lo sigas rechazando, ni sigas rehusándote a creer en su gran poder para salvarte. ¿Por qué digo esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ahora, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, nosotros debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo envió al mundo. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él. Gloria al Señor. Pasemos al siguiente punto, punto número 3. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque el Padre dio testimonio de Él. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque el Padre dio testimonio de Él. Vamos a leer los versículos del 37 al 38. Leemos nuevamente 37 al 38. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no conocéis. ¿Qué le estaba diciendo Jesús aquí a los fariseos? Jesús les estaba diciendo, mis hermanos, que ellos, a pesar de que tenían las escrituras, de que conocían la palabra de Dios no moraba en ellos, porque si hubiese estado la palabra en ellos, con discernimiento, ellos hubiesen detectado con facilidad, con discernimiento, que Jesús era el enviado de Dios. Porque las palabras del antiguo pacto, Jesús se las conocía perfectamente y las daba en todas sus prédicas que Él hacía. Cuando Él llevaba un mensaje, era pura palabra neta de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra, y de esa manera el Padre dio testimonio de Él. Alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dios dio testimonio de Jesús. Jesús fue bautizado y se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dio testimonio de su Hijo en ese milagro que acababa de hacer, parando este paralítico, 38 años caído, postrado en una camilla. De allí lo levantó. Dios dio testimonio de su Hijo también en todas las profecías que podemos encontrar en el antiguo pacto. Pero estos judíos no podían ver eso, tenían el corazón cerrado, porque el que conocía las escrituras, al escuchar a Jesús se iba a dar cuenta que Él era el Hijo de Dios. De paso, que Él era Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Él les dice que no habían escuchado su voz ni habían visto su aspecto. Si ellos hubiesen conocido las escrituras, como dije hace un momento, se hubiesen dado cuenta que al escucharlo a Él, estaban escuchando a Dios. Al verlo a Él, estaban viendo el aspecto de Dios, como lo dice la escritura. El mismo Jesús lo dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios dio testimonio de Él. Es una cosa terrible tener el nombre de cristianos, asistir a la iglesia el domingo y sin embargo vivir sin experimentar jamás el testimonio del Padre en el corazón de nosotros. Eso sí es terrible. Soy cristiano, llevo 15 años congregándome, 20, 30, pero no se manifiesta en mí el testimonio del Padre.
Si el Padre Celestial ha testificado que Jesús es el único camino a la salvación, mis amados hermanos, el dudar de Cristo, ¿sabe lo que significa? Es llamar a Dios mentiroso. Dudar de Cristo es llamar a Dios mentiroso. ¿Por qué? Si nosotros le creemos a cualquier persona, por ejemplo, vamos a un médico y el médico nos dice, tienes tal cosa en la cabeza, tienes que tomar esto para que seas curado. Nosotros le creemos a ese doctor, vamos y compramos lo que él nos mandó, así nos cueste $3,000, $4,000. Hacemos un esfuerzo y lo compramos. Porque le creímos al doctor. Así no nos curemos, así después nos muramos. Si creemos en el testimonio, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si le creemos a un hombre, ¿por qué no debemos creerle a Dios cuando nos está diciendo, crean en mi Hijo para que sean salvos? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Eso lo encontramos nosotros en 1 de Juan capítulo 5, versículo del 9 al 11. Gloria al Señor por esta maravillosa palabra. Qué espantoso pecado es dudar de Jesucristo. Qué espantoso pecado es llamar a Dios con nuestra vida mentiroso. Yo me imagino la rabia de estos fariseos, porque ellos no aceptaban nada de lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso es que nuestro pastor Luis Torres, él insiste en que nosotros debemos llevar el evangelio como un discipulado constante a todo aquel que abra la puerta de su casa para que le sembremos palabra. ¿Por qué? Mira lo que Jesús le decía en el versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Una persona no cree porque la palabra de Dios no mora en él. Esa es la razón por la cual las personas no creen, porque la palabra de Dios no permanece en las personas. Y ahí ustedes pueden ver que muchos se van de las iglesias, viven después como si no fueran cristianos, viven como si nunca hubiesen conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca permaneció en su corazón. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios dio testimonio de él, el Padre dio testimonio de él. Pasemos al siguiente punto. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque las Escrituras dan testimonio de él. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque las Escrituras dan testimonio de él. Gloria a Dios. Dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, le dice Jesús a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús les estaba queriendo decir a los fariseos. Los fariseos pensaban que el tener la palabra, esto en los pergaminos, ellos pensaban que por cumplir lo que allí estaba, sin mirar con discernimiento lo que Dios estaba queriendo decir, ellos pensaron que tenían la vida eterna. Por eso Jesús les decía, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Oye, qué fácil, ¿no? Era para los judíos. Creían ellos que la vida eterna se concebía con el hecho de tener los pergaminos nada más y de conocer las Escrituras. No, eso no basta. Eso no basta, les está diciendo Jesús. Jesús les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les estaba explicando a ellos, escudriñenla, porque ellas dan testimonio de mí. Amado hermano, hoy yo te invito nuevamente a que ames tu Biblia, que la leas, que profundices, memoriza. Pero una cosa sí te digo, si en cada lectura que tú haces de la Biblia no miras o no te pega el perfume de nuestro Señor Jesucristo, has leído en vano. Si en cada párrafo que tú lees no está la inspiración hacia Jesús, no miras a Jesús en las Escrituras, has leído en vano. Amados hermanos, la Biblia da testimonio de Jesús desde el Génesis hasta Malaquías, porque de ahí para allá los 4 evangelios ya hablan de Jesús, porque Jesús vino. Toda la Biblia apunta a Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Biblia es el espejo que refleja al Salvador, que las Escrituras son el mapa que conduce a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos creer que Jesús es el Cristo, porque las Escrituras dan testimonio de él, gloria a su nombre. Y
Último punto, punto número 5. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque la vida eterna está en Él. Oh alma mía, alaba a tu Salvador. Porque la vida eterna está en Él. Versículo 40 nos dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Amados hermanos, vean aquí la situación que había con estos fariseos. Había un problema profundo en sus corazones, lo cual demuestra que el que no se salva no es por falta de evidencia, porque ellos tenían la salvación frente a sus ojos, al frente de ellos. Tenían a Jesús frente a ellos. Y Jesús le decía: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. La vida eterna está ¿en quién? En Jesús. Había un problema de la voluntad del corazón, y este es el problema que ha habido siempre en el ser humano, un problema de voluntad del corazón, por el cual, si Dios no obra en ese corazón malvado que nosotros tenemos, nosotros nunca podríamos ver a Jesús. Tú no hubieses sido salvo si nunca hubieses visto a Jesús, porque hubieses seguido diciendo: sí, yo me voy a arrepentir, pero más luego. Bueno, varón, como me dicen mucho, el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, varón, cuando Dios toque mi corazón. Dios está tocando tu corazón desde hace años y tú has persistido en rechazarle. Así como lo hacían estos fariseos, así muchos hoy en día rechazan a Jesús. Y no es por falta de evidencia, no es por falta de oír la palabra, no es por falta de conocer, porque hay muchos que se conocen las escrituras hasta mejor que yo, hasta mejor que ustedes, y desprecian a Jesús, hacen a Dios mentiroso. El problema se trata de no querer venir a Jesús. Es un problema grave, mis hermanos, un problema muy grave. La vida eterna está en Jesús y está al alcance de tu mirada de fe. Aquí no se le pide a ninguna persona que todavía no tenga a Jesús, no se le pide que haga grandes obras, ni que escale al cielo. Solo se le pide que venga ¿a quién? Al Salvador, que venga a Jesús. No hay razones de insistir por qué permanecer en la región de la muerte. Si ya tenemos a Jesús y en la predicación de la palabra, estas cosas, dice la Biblia, se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Con solo creer ya hay salvación. Entonces no hay razón para seguir rechazando al Hijo del amor de Dios. Recuerda esto: el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Y Juan 36 también da una exhortación con respecto al que tiene el Hijo o al que no cree en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amado amigo, amado hermano, el que no quiere creer en Jesús, o mejor dicho, el que no le quiere creer a Dios que Jesús es su Hijo, no le importa que Jesús afirme delante de él que él es el Hijo de Dios. No le importa que el Padre haya dado testimonio de él, y aun cuando lo ve en las Escrituras. No le importa que el Padre haya dado testimonio de su Hijo por los milagros y por todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A él no le importa. No le importa. No le importa que las Escrituras den testimonio de él. Y aún no le importa que Jesús sea la vida eterna. No le importa que en Jesús esté la vida eterna. ¿Por qué? Porque es un corazón perdido. Solamente el Hijo de Dios puede darnos vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, recuerda esto: él jamás echa fuera al que a él viene. Esto lo dijo Jesús muy claro: el que a mí viene, yo no le echo fuera. De ningún modo
le echo fuera. Debemos venir a Jesús. Amigo mío que hoy escuchas este audio, ven a Jesús porque solo en Él hay vida eterna. Solo en Él. Y recuerda esto, si llegas a morir sin Jesús, hoy Él no te hace falta, pero si llegas a morir sin Jesús, yo te aseguro, y escríbelo, que te va a hacer falta por toda la eternidad, pero ya no va a haber oportunidad. A modo de recordar, mis hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios? Número uno, porque Él lo afirma. ¿Por qué debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios? Porque el Padre lo envió al mundo para que creamos en Él. Número 3, debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque el Padre dio testimonio de Él. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque las Escrituras dan testimonio de Él. Y por último, debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios porque la vida eterna está en Él. Oremos, mis amados hermanos. Amantísimo Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, en el cual nos has dado, Señor, el perdón de los pecados, nos has dado la vida eterna, nos has dado, Señor, la oportunidad de tener una relación contigo nuevamente, porque éramos ovejas perdidas. Y gracias, Señor, a tu palabra encarnada, Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos diste todos esos privilegios, Señor, cuando andábamos perdidos, cuando andábamos muertos, cuando andábamos, oh Señor, totalmente desorientados. Te pido que esta palabra penetre profundamente en nuestros corazones y podamos llevársela a quienes no la tienen para que también alcancen la vida eterna por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.